Hermanos míos, qué bueno, en esta reunión nos podemos encontrar otra vez y podemos experimentar todos los aspectos relacionados con la comunión, con el encuentro espiritual. Gracias a Dios por tenerlos a ustedes como iglesia, contar con ustedes y el compromiso de dejarse edificar para dar una medida cada vez mayor, para ser más eficientes en el resultado del desarrollo de las vidas. Así que, gracias a Dios por esta nueva reunión para la familia. Gracias a Dios porque nos encontramos en un espacio de formación, de crianza espiritual, ¿ya? De construcción para el propósito de Dios, de modo que los hogares cada vez se establezcan con un criterio mayor de hogares cristianos. Somos hogares cristianos, debiéramos ser idealmente, y debemos prepararnos para eso de forma eficaz. Bienvenidos entonces, y vamos a comenzar nuestra reunión con oración, a pedirle a Dios que nos dirija, a pedirle a Dios que nos dé pautas, que nos dé sensibilidad, que nos dé capacidad para asimilar, que además abra caminos prácticos en la vida nuestra para que esto cada vez sea mucho más poderoso en lo que a Dios se refiere en relación con la crianza y la educación de nuestros hijos. Oremos pues. Padre eterno, te damos gracias por esta reunión, por la presencia de todos mis hermanos. Ellos hacen parte de una congregación maravillosa. Es un pueblo que se esfuerza por conocerte a ti, por hacer las cosas mejor, por entender mejor las ideas, por asimilar una experiencia cristiana como una cosa mucho más clara y como una práctica existencial que permita mejores resultados, porque guiados por tu palabra y por la obra de tu Espíritu, los resultados en nuestros hogares deben ser mejores. Bendice la vida de todas las familias, bendice la vida de mis hermanos. Algunos se han encontrado quebrantados de salud y entonces te pido que los ayudes, que los sanes. A todos nuestros hermanos y a todos nuestros simpatizantes y amigos que se encuentran afectados en este tiempo por el coronavirus, por ellos te pido, Señor, para que los guardes, para que limites el impacto de la enfermedad en sus vidas y para que esta experiencia se convierta en una experiencia de edificación para ellos. En el nombre de Jesucristo estamos gozosos de abrirnos hacia la enseñanza y contamos con tu ayuda, Señor. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos míos. Estamos hablando de una gran cantidad de cosas interesantes y necesarias. Estamos hablando del principio del orden. Y estamos hablando del fundamento del principio del orden. Y el fundamento del principio del orden es Dios. Si Dios está en la vida de alguien, la vida de ese alguien tiende a ordenarse. Si Dios está en un ambiente familiar, el ambiente de esa familia tiende a ordenarse. Es decir, donde esté Dios involucrado en las acciones de la creación, todo lo que en ese ambiente
todo lo que esas estructuras van produciendo va generando un orden que deja ver que si Dios está presente, Él somete todo al régimen de sus propósitos, y sus propósitos tienen dirección, tienen estructura, tienen jerarquía, es decir, sus propósitos tienen orden. Así que me alegra mucho que ustedes estén entendiendo esto, porque en cuanto a nuestros hijos, hermanos, lo que más daño le ha hecho a nuestros hijos no es necesariamente nuestras limitaciones y torpezas, porque siempre estarán. Lo que más daño le ha hecho a nuestros hijos es que Dios no es para muchos una condición, digamos, fundamental. No es para muchos alguien que necesariamente debe estar allí. Dios es alguien a quien renuncian. Es decir, lo abandonan. ¿Por qué? Porque es que la manera como se ha sembrado la imagen de la relación con Dios estropea bastante el esfuerzo digamos, de todo el sistema espiritual para llevar a convertirlo en la condición necesaria, la condición indispensable. Entonces, en ambientes así, a pesar de que las familias estén perteneciendo a medios religiosos, donde Dios es una variable que cada vez pesa menos, Dios no es la constante, sino una variable que cada día tiene menos importancia, porque surgen otras que lo sustituyen. El orden no aparece. Y eso es lo que quiero trabajar en el día de hoy. Si el orden no aparece, entonces el desorden sí. Y el desorden tiene criterios bíblicos muy claros. Y el desorden es también una forma de vivir, un sistema, el sistema del desorden, con implicaciones muy tristes para la vida de la persona que vive bajo digamos, los criterios de esto que podríamos definir como el desorden. Muy bien. En la Biblia, el desorden tiene características claras, ¿no? El desorden es una cosa teológicamente elaborada. Siempre el desorden se coloca como el preámbulo del orden, no como la consecuencia del orden, sino como el preámbulo. En los procesos de Dios, el desorden está antes y luego viene el orden. Vean ustedes. En la idea bíblica, entonces, lo primero que se da cuando Dios hace algo, y todo lo que Dios hace, lo hace en función de un proceso. Ya hemos visto que eso es parte del programa divino. Todo el programa divino se elabora por procesos. La idea ingenua de un Dios que coge su varita mágica y hace aparecer las cosas es
eso no es real y en la Biblia no se muestra así. Desgraciadamente la gente a veces piensa que si no es así, el Dios en el que creemos no tiene poder, porque Él debiera chasquear los dedos y las cosas darse. Y no entendemos que en su sabiduría los procesos hacen parte de un plan, ¿ya? El plan de Dios se establece con los criterios de un proceso. Entonces, en un proceso, algo que se inicia aquí, continúa acá y, digamos, finaliza acá. Decimos que el primer paso en un proceso es la aparición de algo que todavía no está ordenado, no ordenado, indicando la apertura del proceso. Luego aparece el orden y luego aparecen los resultados. Resultados que tienen que ver con varias características, pero le doy importancia a dos cosas. Lo primero es la diversificación. Se diversifica, de una cosa pueden surgir muchas. Y lo segundo es la maduración, el crecimiento, ¿ya? El perfeccionamiento. ¿Sí? Sí, que estoy metiendo cosas para decir que Dios maneja procesos. Siempre maneja procesos. Y en los procesos donde Dios interviene, el orden está en el centro. El orden está en el centro. Si Dios está elaborando un proceso, el orden está allí como punto central. Lo más grave de todo esto es que el resultado de las cosas, el resultado de todo esto, en el mal manejo, vaya conduciendo a la reaparición del desorden. Este es el camino malo. ¿Ya? Esta es la condición indeseada. ¿Ya? Que al final
el desorden regrese. Para que esto se dé así, en esta dirección, para que todo se dé en esa dirección, Dios debe ser el motor de todo esto. Dios. Para que esto se dé en esta dirección, aquí en todo esto debe estar Dios. Para que se dé en esta otra dirección, el factor decisivo de esta dirección equivocada es la ausencia de Dios. La ausencia de Dios. Allí Dios no está. Si Dios deja de ser la referencia fundamental, como explicamos en las otras reuniones, entonces va a aparecer el desorden, y el desorden tiene un nombre que lo identifica, se llama caos. Caos, el caos, caos, desorden. ¿Ya? Caos. Pero que hasta allí estemos claros. Saque a Dios de su casa y no importa lo que haya logrado aquí. Va a aparecer el caos y el caos se le come todo. El caos le destruye todo. Cuando usted tiene en este proceso que se da en Dios, cuando usted deja contaminar esto a través de, digámoslo así, comunión, aceptación pasiva, de los manejos de personas en las que Dios no está presente, usted ha podido haber hecho muchas cosas como resultado de su trabajo en la bendición de Dios. Esto lo llamamos bendición de Dios, los procesos que dan resultados. Pero cuando usted permite que haya personas infiltradas que estén manejando esto, que estén actuando aquí, y Dios no esté, se saca a Dios de la fórmula, de la estructura, va produciéndose esto, hasta que llegue el caos, y el caos es como polilla, ¿ya? Como dice Jesús, es como la herrumbre, el orín, ¿ya? El óxido, nosotros lo llamamos, el óxido. Va descomponiendo todo lo va descomponiendo. Y eso es muy triste. Es inevitable el no orden, el comienzo de un proceso, porque todo camina hacia el ordenamiento. De modo que, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Dios, llegamos desordenados. Y la vida que toma Dios comienza a ordenarla y comienza a dar fruto, ¿ya? Lo peligroso es que nos olvidemos de Dios, y cuando se produce esto es terrible, esto es fatal, al punto que los antiguos lo veían como una tremenda tragedia. Hay un texto que es un texto muy conocido de nosotros, que tiene que ver con esa idea que estoy planteando allí. Porque yo quiero que a esa idea ustedes le encuentren un sentido muy práctico.
ustedes puedan ver que la idea tiene sentido práctico. En la Biblia, en Génesis, en el capítulo 1, está esclareciendo, voy a leer esta versión porque me facilita la idea en la forma como se presenta el texto, porque así es como el texto debería leerse, donde se deja esbozada la idea del el proceso. Hay un proceso, Dios inicia un proceso. Y ese proceso que se inicia en un tiempo que se define como el principio. Y el texto dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, entonces muestra las condiciones prácticas del desorden, que es lo del principio. Todo se inicia con algo que aparece para ser ordenado. No, yo no puedo decir que aparece desordenado, ¿no? Sino que aparece para ser ordenado como parte del proceso de desarrollo de lo que Dios crea. ¿Ya? Aparece para ser ordenado. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Imaginen ustedes esas tres terribles características del desorden. Tres características del desorden. Tres características del caos inicial en el proceso de creación. En ese texto dice, lo expresa en los términos, todo era confusión, ¿ya? Todo era confusión. ¿Confusión qué es? Desorden. Todo era confusión. No había nada en la tierra y las tinieblas cubrían el abismo o el mar que lo cubría todo. Entonces, confusión, no había nada. Y había, ¿qué? Tinieblas. Todos los comienzos son así. Hay confusión. De lo que se está buscando no hay nada. Está solo la materia prima, pero no hay nada más. Y no hay como nada que indique para dónde van las cosas, dónde va a llegar. Todo está en tinieblas. Cuando usted lee esto, usted está mirando todo lo que los pueblos del Medio Oriente identifican
como el preámbulo de la creación divina, solo que los otros pueblos lo identifican como condiciones de divinidades que generan todo eso, y tiene que llegar un Dios que derrote esas divinidades y que establezca el orden, la luz, y aparezcan los resultados que se expresan en la diversificación y se expresan en el desarrollo, perfeccionamiento de las criaturas. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando la crianza de nuestros hijos, no es extraño que nos veamos observando esto. Confusión. Esa cabeza de los hijos es una cosa terriblemente confundida. No hay nada. A veces no hay nada siquiera para pensar en lo que puede haber. Es como un alguien que todavía no genera. Y no estoy hablando de economía, estoy hablando de existencialmente, eso de dar resultados. Y las tinieblas están, porque aún no hay claridad de rutas, no hay luces directrices, no hay cosas que orienten existencialmente. Los hijos representan una enorme expectativa. Los hijos son seres que nosotros debemos entender que tienen un destino, porque ellos se originan en un Dios que tiene propósitos con ellos. Nosotros los padres tenemos que entender que en las etapas primarias nos estamos exponiendo a todo esto, pero con la confianza de que el orden llega. ¿Y cómo permitimos que ese orden llegue y esto comience a desaparecer como tal? Eso lo permitimos dejándole a Dios el lugar central en la vida de ellos. Estoy insistiendo en esa idea. El trabajo más fuerte que uno puede hacer como padre de familia con los hijos es lograr que Dios quede en el centro de ellos. Eso sería el resultado más eficiente del trabajo nuestro, lograr que Dios quede allí reinando en el centro de ellos, porque en ese proceso existencial de ellos, todo lo que les espera es un orden extraordinario. Entonces, hermanos míos, cuando esto se va dando, vamos viendo al poco tiempo los resultados. En el texto bíblico de Génesis 1, se resolvió el problema de las tinieblas haciendo Dios la luz. Se resolvió el problema de las aguas, porque la imagen que ellos tenían era que habían aguas por todas partes y habían condiciones en las que toda la tierra estaba cubierta de agua,
no había tierra seca, y en el cielo todo lo que había era agua, ¿no? Que había agua en el cielo, agua en la tierra. Y entonces Dios comenzó a ordenar y colocó las cosas en su sitio. Dejó las aguas del cielo y les colocó como especie de barreras para que ellas no se precipiten a su antojo sobre la tierra, porque no estaría resolviendo el gran problema del desorden que generan todas las aguas. Y luego Dios quiso hacer la tierra seca, y entonces colocó el agua abajo como soporte y sacó la tierra seca y le colocó límites al agua y le dijo: usted de aquí no pasa, porque usted tiene que respetar este territorio como tierra seca. ¿Ve? Y, hermanos míos, Dios fue colocando todo en su sitio. Cuando Dios coloca todo en su sitio, entonces comienza a crear en términos de diversificación y en términos de ir haciendo cosas más perfectas cada vez, hasta que aparece el hombre como creación última del programa divino. Eso que les estoy diciendo es a propósito que se dice. Eso es como se narra. Y, hermanos, la creación es producto del orden. La creación no es parte del orden, sino el resultado del orden. Cuando el orden está, entonces van apareciendo las criaturas como resultado del orden. Y uno tiene que entender que eso es lo que Dios hace todo el tiempo. Eso hace Dios con las sociedades. Dios primero ordena las sociedades para luego hacer que den fruto. Eso hace Dios con las familias. Si una familia se deja ordenar por Dios, esa familia da mucho fruto, ¿ya? Y eso lo hace con las personas. Si una persona se deja ordenar por Dios, a su tiempo va a dar mucho fruto. Lo duro, lo doloroso, lo triste de esto es que ese orden que Dios hizo siempre tiene enemigos que tienden a destruirlo. No hay manera de evitar, sino con la presencia de Dios, que el caos no quiera volver a aparecer y a tomar el control de todo. Y por eso en algunos textos bíblicos se deja claro que Dios estableció ese orden venciendo el caos y venciendo sus ejércitos, el ejército del caos. Pero siempre hay una lucha continua. Y esa lucha que nosotros definimos como el mal, ¿ya? Que nosotros definimos como la tragedia que produce el pecado, la degradación, la destrucción. En la antigüedad era una cosa temida, porque ni siquiera se podía invocar la idea de que el mal apareciera, y ni siquiera se podía pensar que en algún momento Dios se volviera ausente, Dios se convirtiera en alguien que no se expresara, porque esa no expresión de Dios da oportunidad para que el caos vuelva a aparecer.
Y esa es una idea interesante porque en los Salmos ustedes van a encontrar una constante referencia a lo que Dios hizo, ordenando el abismo. Recuerden que para ellos toda la tierra estaba anegada en agua. Ya, aquí está la tierra y todo estaba cubierto de agua. Entonces, Dios sacó la tierra seca y sometió el abismo, el mar es el abismo, lo sometió al régimen de un límite que el abismo tiene que respetar, aunque intente traspasarlo. Y esas son las calamidades de la naturaleza que ellos temen, aunque intenten traspasarlo, mientras Dios tenga el control sobre todo, eso no va a poder darse. En el Salmo 74, Salmo 74. Salmo 74. En el versículo 13 dice, en esta versión, versículo 13, dice, tú con tu poder dividiste el mar. Fíjate que no se está refiriendo a la separación del Mar Rojo. Se está refiriendo es a la forma como separó a través de la tierra seca un mar de otro mar. Dice, tú con tu poder dividiste el mar y aplastaste las cabezas de monstruos marinos. Rompiste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a las tortugas del mar. Tú alumbras fuentes y torrentes. Tú sacaste ríos inagotables. Tuyo es el día, tuya es la noche. Tú ajustas la luz y el sol. Dispusiste los límites de la tierra. Tú formaste el invierno y el verano. ¿Qué es eso? Orden, 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 orden. Fíjese que exaltan la forma como Dios ordena las cosas. Si usted es testigo del poder de Dios en la vida suya, usted tiene que decir que lo primero que usted descubrió de la obra de Dios en usted es que Dios comenzó a ordenar todo en usted. Eso fue lo primero. Fue colocando todo en su sitio, a veces con mucho dolor suyo, a veces con mucho sufrimiento, con mucha angustia, porque en la creación del orden en la vida suya, usted sintió que lo despersonalizaba a Dios, como que Dios le quitaba los rasgos de su personalidad para convertirlo en una persona totalmente distinta. Y es que usted dice, es que yo me siento otro, yo no me veo como ese que he sido. Pues claro, Dios fue colocando un orden nuevo y orden que necesariamente tuvo que comenzar a producir grandes efectos en las condiciones de su vida, y que usted comenzó a darse cuenta todo el desorden que usted tenía, desorden que tenía que ver con todos los aspectos de su vida, desorden en el manejo del tiempo, desorden en la comida, desorden en los aspectos relacionales, desorden en su vida afectiva, desorden en sus expectativas, ese no ponerle control a cosas tan definitivas en el mundo como la codicia, eso es desorden.
Y si Dios está obrando en usted, todo eso está encontrando cauce. Y eso duele, eso afecta. Ahora, si nosotros permitimos que eso se dé en los hijos muy temprano, el dolor va a ser menos. Y yo diría que no les va a doler porque lo van a ver como lo más natural del mundo. Pero es que es muy agresivo cuando uno ha sido deformado por una crianza propia del desorden del mundo y lo han metido por tantas rutas que nada tienen que ver con un verdadero programa de realización, y de pronto llega a las manos de Dios. Eso es lo que mucha gente no aguanta, es lo que mucha gente no soporta. Llega a las manos de Dios y comienza Dios a meter en cintura todo y a crear el orden, y entonces desarregla, entre comillas, para nosotros lo que nosotros teníamos arreglado. Y sucede que el arreglo que teníamos no era nada. Pero a nosotros nos golpea, nos afecta, nos duele, nos vemos vulnerables, nos vemos, digamos, a veces casi como al borde de la locura, sintiendo que las cosas han perdido su condición original. Y hay gente que se rebela contra eso y sale corriendo y no deja que Dios termine la obra. Pero vean que es cosa clave esto, porque esto es algo como para aplicarlo, como para entenderlo. Dios mete la mano, y a veces cuando mete la mano en su plan de ordenar es violento. Como violento fue separar las aguas, y tuvo que, en la figura mítica que tiene que ver con tradiciones babilonias, tuvo que vencer las bestias del mar, las bestias del abismo, al Leviatán, ¿ya? Tuvo que enfrentarse a todas esas condiciones agresivas, porque se suponía que todos los territorios válidos eran devorados por esa condición caótica, esa condición destructiva, y Dios tuvo que someterlos, ¿ya? Y tuvo que someterlo a la fuerza. Y ese mar sometido, cuando era lo que reinaba, lo que gobernaba todo, ese mar sometido, a quien se le puso límite y le dijo: no traspasarás las riberas, ¿ya? No irás más allá de las playas. Eso es como volverlo un corderito manso cuando era una cosa agresiva y violenta. Pues eso sucede en la vida. Ahora, ¿ustedes no creen que es, terapéuticamente hablando, muy interesante que nosotros libremos a nuestros hijos de ese tormento y de esa angustia, dejando que Dios ordene las cosas de una manera válida desde muy temprano? Observen ustedes que son ideas confirmadas en los textos. En el Salmo 89, en el versículo 7 dice, voy a leer desde el 6, dice: Señor, los cielos celebran tus maravillas y tu fidelidad la asamblea de los santos. Pues en las nubes, ¿quién es igual al Señor? ¿Quién se le parece entre los seres divinos? Dios terrible en la asamblea de los santos, grande y temible para toda su corte. Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso Señor, tu fidelidad, oigan esto, te envuelve. Tú dominas el orgullo de la mar. Se levanta sus olas. Si levanta sus olas, tú las calmas. Tú aplastaste al monstruo y quedó tendido. Tu brazo dispersó a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya es la tierra, el mundo y su contenido, tú lo fundaste. Y quiero que vayan afirmando esa idea. No importa el desorden que haya habido, pero este salmista está diciendo: Señor, llegaste tú y todo se colocó en su sitio. Esto, hermano, véale la teología maravillosa que representa. Porque no hay desorden que resista la presencia de Dios. ¿Ya? No hay desorden que resista la presencia de Dios. Dios llega
y se hace el orden. Dios llega y todo comienza a colocarse exactamente en su sitio. ¿Ya? Y entonces nosotros tenemos que entender el asunto como una intervención salvadora de Dios. Esta es la forma que tiene Dios de salvar. Esos son los caminos salvadores que Dios usa. Establecer el orden es salvación. Establecer el orden es salvación. Cuando el desorden vuelve a tomar el control se llama condenación. Y es una cosa a la que todos estamos abocados en la ausencia de Dios, y que Dios nos guarde de eso. Que Dios nos libre de eso, que Dios no permita que nos vaya a suceder. Que en el olvido de Él nosotros abramos las esclusas y dejemos que caiga toda la fuerza de un desorden que quedó sojuzgado, sometido bajo la poderosa mano del Señor. Y vean ustedes que este es el elemento nutriente más importante de la crianza. Leo finalmente el Salmo 104. Salmo 104. Y leo el versículo 5. Porque la idea bíblica es que al crear la tierra, Dios la levantó y le puso unos cimientos y dejó las aguas abajo. Y por eso las aguas no llegan a los límites del borde, llegan a los límites del borde de la tierra. Pero es que Dios estableció dentro del abismo los cimientos de la tierra. ¿Ya? Eso es orden. Una gran ingeniería de Dios. Dios hace las cosas haciendo grandes obras. Eso es una mega obra. Dios levanta la tierra seca y le da bases. Coloca basas firmes. Y el mar se queda abajo. Existen ríos por debajo de la tierra. El mar por debajo de la tierra. Algunos ríos quedaron en la superficie, pero ninguno de ellos rebasa el territorio que les corresponde. Solo en momentos de calamidades, cuando aparecen como rasgos del caos y se inunda todo, aparece un tsunami y el mar quiere tragarse la tierra, pero llega el momento en que Dios dice hasta aquí y regresa. Estoy hablando de la forma de concebirlo los israelitas, ¿ya? Y eso es emocionante, porque es como diciendo, ¿quién reta el orden de Dios? ¿Quién se le pone de frente al orden de Dios para decir, Dios, no haga las cosas así porque yo eso lo supero, yo rebaso eso? Dios dice, no, los límites que yo pongo nadie los rebasa, porque el que los intenta perece. Ahora, esa perspectiva es una perspectiva de presencia de Dios. ¿Ya? Dios presente es ese territorio sorprendente de orden. Pusiste la tierra sobre sus bases y no se moverá jamás. La cubres con el manto de los océanos. Las aguas se han detenido en las montañas. Ante tu amenaza emprenden la fuga, se precipitan a la voz de tu trueno. Suben los montes, bajan por los valles hasta el lugar que tú les señalaste. Pusiste un límite, dice el texto, que no franquearán para que no se vuelvan a cubrir la tierra. Aleluya, aleluya.
Si Dios está allí, no tenga miedo. Que el desorden no tiene lugar, que el caos no tiene lugar. Que usted no va a volver a caer en eso de donde salió. Que usted tiene la garantía de que todo va hacia adelante y que hacia atrás no se va a dar nada, porque el que está haciendo eso es Dios. Solo que no se olvide de Él, solo que no se desprenda de Él, solo que no lo saque de su vida. Y usted vivirá la más maravillosa de las experiencias con un Dios que se perfeccionará, haciendo maravillas en usted después de haberlo ordenado todo, haciendo maravillas en sus hijos después de haberlo ordenado todo. Así que esta enseñanza quede clara. Fíjese que es el complemento de lo que dijimos anteriormente, porque sobre esto se construye todo lo que nosotros hagamos con los hijos. Yo no ordeno la vida de mis hijos. Mis hijos no van a ordenar jamás su propia vida. Dios lo hace. Y hay que conducirlos a que le den lugar, a que le den espacio. Vamos a orar. Vamos a orar. Dejemos el asunto allí y entendamos que hay que comenzar a caminar hacia el orden válido. Dentro de 8 días vamos a dedicar un buen tiempo a responder inquietudes de esas que ustedes han presentado. Oremos todos. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo especial, por esta jornada que nos has permitido desarrollar en este culto. Gracias te damos por esta oportunidad que tenemos de hacer reflexiones y detenernos en detalles, Señor, que son fundamentales para el desarrollo de nuestra vida. Queremos hacer hincapié en ideas claves. Queremos despertar la conciencia de la iglesia y el poder para hacerlo lo tienes tú. Así que llega a lo más profundo de la vida de tu pueblo y despierta esta claridad y que esta claridad mueva sus conciencias y los mueva a la acción. Los despierte en esa necesidad que tienen de nunca prescindir de ti y de estar siempre amarrados a los presupuestos tuyos y que eso se haga como esfuerzo en la crianza y en la educación de los hijos. En el nombre glorioso de Jesús el Señor, gracias por todo esto que nos has concedido. Amén. Amén. Mis hermanos, nuestra tarea es acercar a Dios, meter a Dios a la vida de la familia, meter a Dios a la vida de los hijos, a ingeniarnos los mecanismos para que Dios se vuelva realidad y el resto lo va a hacer Él. En el sistema que Él tiene, en sus métodos y en el uso extraordinario de su poder organizado, que no es un poder caótico, es un poder organizado. Que Dios nos ayude a todos. Que Dios los bendiga a ustedes. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado
brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para hacer en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.